Señor Boomer dice algo que me parece interesante. Vamos a quedarle un par de segundos. Dice, ¿es usted un sabio? No, no lo soy. Soy un tipo muy curioso, nada más. ¿Cómo lo hace para saber tanto y no distraerse con las noticias para distraer? Primero que nada, no creo que haya noticias para distraer. Creo que ese es un mito, es una especie de conspiranoia reciente en la cual se le dice a la gente que tales noticias o tales acciones son para distraer. Lo veo mucho en México. En México se suele decir cada vez que López Obrador dice alguna barbaridad, o sea, todos los días, que es para distraer. Por ejemplo, el otro día cuando dijo que México se fundó 5 o 10 mil millones de años antes de la llegada de los españoles en 1519 a costas de lo que hoy es México, porque dice México se fundó. Pues México se fundó en 1824 cuando se consumó la independencia, porque antes no había México. México como entidad política, como nación, no existía hasta 1824. Pero bueno, él cree que México se fundó 5 o 10 mil millones de años antes de la llegada de los españoles. O sea, incluso antes de que nuestro planeta existiera. Es una cosa maravillosa. Y la gente siempre dice, es que lo dice, es una cortina de humo. Y es el mito de las cortinas de humo que implican varias cosas. Primero que nada, implican que quien hace la noticia esta para distraer, quien hace la cortina de humo, es una persona de una inteligencia preclara, de una sabiduría, de una capacidad intelectual verdaderamente extraordinaria, que por lo menos en el caso de los dictadores que yo conozco, pocos la tienen. Fidel Castro era un hombre enormemente inteligente. Era tonto pero inteligente. Es como la gente que hay gente que es lista sin ser inteligente. Fidel era inteligente, pero usaba su inteligencia para tonterías. Pero generalmente no es gente inteligente, es gente enormemente limitada. El caso de López Obrador me parece emblemático en este sentido. Pero por otro lado, creen que se puede manipular a la gente para distraerla con noticias. No una vez, alguna vez se puede hacer. Puedes lanzar un globo sonda para distraer la atención en un momento determinado muy puntual. Pero hacer esto todos los días no es viable, no ocurre, no existe. Y creerlo implica realmente creer que somos tan totalmente manipulables que todo es manipulado. Lo cual nos llevaría siempre a la paradoja de que si todo está manipulado, ¿por qué a ti no te manipulan y te das cuenta que las noticias son para distraer? ¡Ajá! ¿Será que no era para eso? Es decir, no creo en esa teoría de la cortina de humo constante que se maneja como una forma de explicar de manera muy compleja y sin pruebas actitudes, declaraciones o noticias que se pueden explicar fácilmente de otro modo. Nunca hay una regla, no me acuerdo de quién es, si alguien lo sabe me lo va a decir. Si nunca atribuyas a la maldad lo que puede explicarse por la estupidez. Si a ti te distraen, cuando López Obrador dice que México se fundó hace 5 o 10 mil millones de años, eso te distrae del hecho de que han aumentado los asesinatos y que hay 4 millones de pobres más. El problema es tuyo. No es que te estén manipulando, es que eres tonto. Y eso no es culpa del gobierno casi nunca. La gran mayoría de la gente que saca este argumento te dice de qué es de lo que le están tratando de distraer, con lo cual está diciendo no es eficaz, esto no sirve. O bueno, no sirve para mí porque yo soy muy inteligente y no me dejo manipular, pero a las masas de idiotas que son mis compatriotas los está manipulando para distraerlos. Hombre, por donde quieras que ver el de las noticias para distraer, la idea de la cortina de humo no se sostiene, se desmorona por todos lados. Mira, una verdadera operación para distraer requiere unos esfuerzos verdaderamente extraordinarios. Yo siempre les recordaría a la gente cosas como la Operación Cadáver, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para distraer de dónde se iban de la invasión a Italia,
y de todo lo que se hizo para convencer a los alemanes de que se iba a invadir. La invasión para abrir el segundo frente en el norte de Europa iba a ser por Calais y no por Normandía, por las playas de Calais y no por las playas de Normandía. Y fue un esfuerzo brutal de meses y meses. Pero decir que un tipo como López Obrador dice alguna burrada que se saca totalmente de la manga, que sabes que le está diciendo además con la convicción del ignorante, y vamos a hablar hoy de la convicción del ignorante, pero es muy importante. ¿Crees que le está haciendo para distraerte o crees que le está haciendo porque el tío no da para más? Yo lo que digo es que el tío no da para más.